El sol de la tarde caía implacable sobre el baldío en las afueras de Tijuana, ese terreno olvidado donde la ciudad terminaba y el desierto comenzaba. Basura acumulada durante años se mezclaba con matorrales secos y tierra polvorienta. Era el tipo de lugar donde nadie iba voluntariamente, donde los secretos se enterraban junto con los desperdicios. Pero ese día, el comandante Ricardo Mendoza sí estaba allí, aunque no por elección propia. Había recibido una llamada anónima esa mañana. Una voz distorsionada electrónicamente le había dado coordenadas exactas y una sola instrucción: traiga perros rastreadores. Hay algo enterrado que necesita ver. Ricardo era veterano de la Policía Federal, con 23 años de servicio y la mitad de ellos dedicados a combatir al narcotráfico en la frontera. Había visto de todo: fosas clandestinas, túneles sofisticados bajo la frontera, laboratorios de metanfetaminas que parecían instalaciones farmacéuticas legítimas. Pero algo en esa llamada anónima lo había inquietado de una manera diferente. Así que había venido, acompañado de su equipo más confiable, el sargento Luis Ochoa, la agente Mónica Reyes, y Canela, la perra labradora café de 6 años que era la mejor rastreadora de narcóticos en todo el estado de Baja California. ¿Está seguro de esto, comandante?, preguntó Luis, mirando alrededor del baldío con escepticismo. Podría ser una trampa. Los de Cártel de la Costa han estado cada vez más agresivos desde que arrestamos a su lugarteniente el mes pasado. Ricardo lo sabía. El Cártel de la Costa controlaba gran parte del tráfico de drogas en Tijuana y sus alrededores. Eran conocidos por su brutalidad, pero también por su sofisticación operativa. Tenían policías en nómina, jueces comprados, y una red de información que rivalizaba con la de las propias autoridades. Por eso vine solo con ustedes dos, respondió Ricardo. Si esto es una trampa, no quiero arriesgar a más gente. Pero mi instinto me dice que esta llamada es legítima. Alguien dentro del cártel quiere que encontremos algo. Mónica soltó a Canela de la correa. La perra inmediatamente comenzó a olfatear el terreno, su nariz trabajando intensamente. Estaba entrenada para detectar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Pero ese día, lo que encontraría sería algo completamente diferente. Habían estado buscando durante casi una hora bajo el sol abrasador cuando Canela de repente cambió de comportamiento. Sus orejas se irguieron, su cola comenzó a moverse con excitación controlada, y se dirigió con determinación hacia una sección del baldío donde la basura parecía más reciente. «Tiene algo», dijo Mónica, siguiendo a la perra. Canela comenzó a escarbar frenéticamente en un punto específico. Ricardo y Luis se acercaron, sacando palas del vehículo. Comenzaron a cavar donde la perra había señalado. A 1 metro de profundidad, la pala de Luis golpeó algo sólido. No era roca, era plástico. «Comandante, aquí hay algo grande». Trabajaron cuidadosamente para exponer lo que estaba enterrado. Emergió un gran contenedor de plástico industrial, del tipo usado para almacenar químicos o alimentos. Pero pesaba demasiado para estar vacío. Ricardo sintió su pulso acelerarse. Con cuidado, abrió los cierres del contenedor. Lo que vio lo dejó sin aliento. Dinero. Fajos y fajos de billetes, principalmente dólares estadounidenses y pesos mexicanos, empacados al vacío en paquetes de plástico transparente. Miles, tal vez cientos de miles. No, pensó mientras seguía mirando. Probablemente millones. «Dios santo», susurró Luis. «Es una fortuna». «Es mucho más que eso», dijo Ricardo, su mente trabajando rápidamente. «Esto es dinero del cártel. Tiene que serlo. Ninguna operación pequeña maneja este tipo de efectivo». Mónica ya estaba en su radio, llamando refuerzos y al equipo forense. Pero también estaba mirando alrededor nerviosamente. «Comandante, si esto es dinero del cártel de la costa, enterrado aquí, alguien va a venir a buscarlo. Y no les va a gustar que lo encontráramos». Ricardo lo sabía. Pero también sabía que este era el tipo de hallazgo que podía cambiar todo. El dinero era el alma de cualquier organización criminal. Encontrar su dinero era como encontrar su corazón. «Sigan cavando», ordenó. «Si hay un contenedor, podría haber más». Tenía razón. En las siguientes 2 horas, con la ayuda de refuerzos que habían llegado, encontraron 6 contenedores más, todos enterrados en un patrón que sugería que habían sido colocados allí sistemáticamente, probablemente durante meses o años. Cuando finalmente contaron todo,
bajo estrictos protocolos de evidencia y con cámaras grabando cada paso. El total era asombroso: 47 millones de pesos y 12 millones de dólares estadounidenses. Casi 60 millones de pesos en total. Este es el mayor decomiso de efectivo en la historia del estado, dijo el capitán Ernesto Vega, que había llegado desde la capital del estado cuando se enteró del hallazgo. Esto va a sacudir todo el cártel. Este tipo de dinero debe ser parte de su reserva operativa, lo que usan para pagar sobornos, comprar armas, pagar a sicarios. Ricardo asentía, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién había hecho esa llamada anónima? ¿Y por qué? ¿Alguien dentro del cártel traicionando a la organización? ¿Una guerra interna? ¿O algo más complicado? Esa noche, en la estación de policía, mientras el dinero era catalogado y guardado en la bóveda de evidencias, Ricardo revisaba los archivos del Cártel de la Costa. La organización era dirigida por un hombre conocido como el Tiburón, Rodrigo Salazar Mendoza, un narcotraficante de 45 años que había construido su imperio a través de una combinación de violencia estratégica y corrupción sofisticada. El Tiburón tenía 3 lugartenientes principales: Marco el Gordo Jiménez, que manejaba las operaciones de contrabando; Sebastián el Flaco Torres, encargado de la distribución local; y Carlos el Contador Ruiz, el cerebro financiero que lavaba el dinero y mantenía las finanzas del cártel. Apuesto lo que sea a que ese dinero estaba bajo el control del contador, dijo Mónica, que estaba revisando archivos con Ricardo. Mira sus antecedentes. Ex contador público. Trabajó para empresas legítimas hasta que el Tiburón lo reclutó hace 8 años. Es obsesivo con las finanzas. Mantiene registros meticulosos de todo. Lo cual significa que va a saber exactamente cuánto dinero falta, respondió Ricardo. Y va a estar aterrorizado. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Comandante Mendoza? La voz estaba distorsionada, igual que en la llamada de la mañana. Sí. ¿Quién es usted? Un amigo que quiere ver caer al Cártel de la Costa tanto como usted. Lo que encontró hoy es solo el comienzo. Hay más. Mucho más. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Quién es usted? Digamos que soy alguien que está cansado de ver morir gente inocente. El Tiburón y sus hombres han matado a demasiados. Es hora de que paguen. El dinero que encontró hoy era solo uno de 5 escondites similares en Tijuana. Le enviaré las ubicaciones de los otros 4. Pero tiene que actuar rápido. Cuando el cártel se dé cuenta de que su dinero está desapareciendo, entrarán en pánico. Y cuando entren en pánico, cometerán errores. Espere. ¿Quién? Pero la llamada ya había terminado. Ricardo miró a Mónica con una mezcla de emoción y preocupación. Tenemos un informante dentro del cártel. Y nos está entregando su dinero. ¿Por qué haría alguien eso? Preguntó Mónica. Es suicida. Si el cártel descubre quién es. Por eso tenemos que movernos rápido, dijo Ricardo, con determinación creciente en su voz. Si realmente hay otros 4 escondites de dinero, y podemos encontrarlos todos, estaríamos hablando de casi 300 millones de pesos. Eso es suficiente para paralizar completamente sus operaciones. Sin dinero para sobornos, sin dinero para pagar sicarios, sin dinero para comprar drogas al mayoreo, el cártel colapsaría. Pero comandante, intervino Luis, que había estado escuchando, esto también significa que el cártel hará cualquier cosa para proteger el dinero restante. Serán más peligrosos que nunca. Ricardo lo sabía. Sabía que lo que estaban a punto de hacer los pondría directamente en la mira del Cártel de la Costa. Pero también sabía que esta era una oportunidad única. El narcotráfico había devastado Tijuana durante décadas. Familias destruidas, jóvenes muertos, corrupción en cada nivel del gobierno. Si había una posibilidad de dar un golpe real, un golpe que realmente importara, tenía que tomarla. Preparen equipos de confianza absoluta, ordenó. Nadie fuera de esta habitación puede saber lo que estamos haciendo. Ni siquiera otros oficiales. El cártel tiene ojos y oídos en todas partes. Nos moveremos en secreto, rápido, y golpearemos todos los escondites al mismo tiempo. Mónica asintió, pero tenía una pregunta más. ¿Y Canela? La usaremos para los otros escondites. Ricardo miró hacia donde la perra labradora estaba descansando en su área, después de un día agotador de trabajo. Canela había sido la clave para encontrar el primer escondite. Su nariz, entrenada para detectar drogas, aparentemente también podía detectar el olor particular del dinero en grandes cantidades,
La tinta, el papel, algo. Sí, dijo Ricardo. Canela es parte del equipo. Sin ella, no habríamos encontrado nada hoy. Lo que Ricardo no sabía en ese momento era que Canela, la heroica perra rastreadora, se convertiría en el símbolo de toda la operación. Los medios eventualmente la llamarían la perra que derribó un cártel. Dentro de la organización criminal, sin embargo, sería conocida de manera muy diferente, como la traidora canina cuyo hocico había condenado al cártel de la costa. Pero eso vendría después. Por ahora, Ricardo tenía trabajo que hacer. Tenía un mensaje de texto en su teléfono con 4 series de coordenadas GPS. 4 lugares donde presuntamente había más dinero del cártel enterrado. Y tenía 72 horas para encontrarlo todo antes de que el cártel de la costa se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y reaccionara con la violencia por la que eran infamemente conocidos. La carrera había comenzado. Y todo gracias a una perra labradora café llamada Canela, que había olfateado algo inusual en un baldío olvidado en las afueras de Tijuana. La caída del cártel de la costa había comenzado, aunque nadie, ni siquiera Ricardo Mendoza, sabía aún cuán lejos llegaría esta historia, ni cuántas vidas cambiaría antes de que terminara. Afuera de la estación de policía, la noche de Tijuana era ruidosa como siempre. Sirenas distantes, música de clubes nocturnos, el constante murmullo de una ciudad que nunca dormía. Pero en algún lugar de esa misma ciudad, en una mansión fortificada en las colinas, el tiburón acababa de recibir noticias que lo llenaron de furia helada. Su dinero había sido encontrado. Y alguien, en algún lugar dentro de su propia organización, lo había traicionado. La tormenta estaba por venir. Mansión del tiburón, colinas de Tijuana. La misma noche Rodrigo Salazar Mendoza, conocido en el mundo del narcotráfico como el tiburón, arrojó su vaso de whisky contra la pared de su estudio. El cristal se hizo añicos, dejando una mancha oscura que se deslizaba lentamente por el papel tapiz italiano de $3,000 el rollo. 47 millones de pesos. Rugió, su voz resonando en la habitación. 12 millones de dólares. Desaparecidos. ¿Y me dices que fue una perra la que lo encontró? Frente a él, Carlos de Contador Ruiz estaba pálido, sudando a pesar del aire acondicionado que mantenía la mansión a una temperatura perfecta. Sostenía una tableta donde había estado revisando reportes de sus contactos dentro de la policía. Sí, jefe. Una perra rastreadora de la Policía Federal. Llegaron al baldío donde teníamos el escondite 3 esta tarde. Según mis fuentes, recibieron una llamada anónima con las coordenadas exactas. El tiburón, un hombre corpulento de 45 años con el rostro marcado por cicatrices de una vida violenta, se giró hacia la ventana que daba vista a las luces de Tijuana extendiéndose hasta la frontera con Estados Unidos. Su imperio, su ciudad, y alguien lo estaba traicionando. Una llamada anónima, repitió lentamente, su voz ahora peligrosamente tranquila. Alguien de los nuestros le dio esa información a la policía. Alguien que sabía exactamente dónde estaba enterrado ese dinero. En la habitación también estaban Marco el Gordo Jiménez y Sebastián el Flaco Torres, los otros 2 lugartenientes principales. Ambos habían permanecido en silencio, pero sus caras mostraban una mezcla de furia y preocupación. Jefe, habló finalmente el gordo, un hombre de casi 150 kilos cuyo apodo no dejaba lugar a dudas. Ese dinero era nuestra reserva operativa para el tercer trimestre. Sin él, no podemos pagar el próximo cargamento que viene de Sinaloa. Los primos nos van a cobrar, con o sin dinero. Lo sé perfectamente bien. Marco, respondió el tiburón con frialdad cortante. ¿Crees que no sé lo que está en juego? Ese dinero era para pagos críticos. Sobornos a la comandancia de policía municipal, pagos a nuestros distribuidores en Los Ángeles, el soborno del juez federal que está manejando los casos de nuestros hombres arrestados. Sin ese dinero, toda nuestra operación se paraliza en 2 semanas. Se giró hacia el contador. Carlos, tú eras responsable de ese escondite. Tú elegiste la ubicación, tú organizaste el entierro del dinero. ¿Quién más sabía de ese lugar? El contador tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. Jefe, yo supervisé personalmente el entierro. Solo usé a Ramón y a Chuy, 2 de nuestros hombres más confiables. Ambos llevan con nosotros más de 5 años. Y después del entierro, los mantuve en trabajos regulares, sin ninguna razón para sospechar o resentirse. Entonces alguien más lo supo de alguna manera, dijo el tiburón. ¿Mantienes registros?
Archivos digitales, encriptados, almacenados en servidores fuera de México, respondió el contador rápidamente. Nadie puede acceder a ellos sin mis claves personales. Y físicamente, papel, una pausa breve, demasiado breve. Mantengo un cuaderno, solo para mí, en mi casa, en mi caja fuerte personal. Es mi backup, en caso de que algo pase con los archivos digitales. El tiburón cerró los ojos, controlando su temperamento a duras penas. Un cuaderno, con las ubicaciones exactas de donde hemos enterrado casi 300 millones de pesos. En una caja fuerte en tu casa. ¿Quién tiene acceso a tu casa, Carlos? Mi esposa, mis 2 hijos, la empleada doméstica. El contador palideció aún más. Pero nadie conoce la combinación de mi caja fuerte. Solo yo. Las cajas fuertes se pueden abrir, Carlos. Los cerrajeros existen. Los ladrones existen. El tiburón se acercó lentamente a su contador. Pero más importante, las esposas despechadas existen. Los hijos resentidos existen. Dime, ¿todo está bien en tu casa? El contador abrió la boca, luego la cerró. Su cara dijo todo lo que necesitaba decir. Tu esposa descubrió tu amante, ¿verdad? Preguntó el tiburón, aunque no era realmente una pregunta. Hace 3 meses, admitió el contador. Pero hablamos, llegamos a un acuerdo. Ella aceptó quedarse por los niños. Todo está bien. Nada está bien, idiota, explotó el flaco, hablando por primera vez. Tu esposa te odia. Probablemente quiere verte muerto o en prisión. Y tú tienes en tu casa un mapa de tesoro que lleva directamente a nuestro dinero. El tiburón levantó una mano, silenciando a todos. Esto es lo que va a pasar. Carlos, vas a ir a tu casa ahora mismo. Vas a revisar tu caja fuerte. Vas a verificar si ese cuaderno ha sido tocado, movido o copiado. Y si hay absolutamente cualquier indicio de que alguien lo ha visto, me vas a llamar inmediatamente. ¿Entendido? Sí, jefe. Después, vas a verificar los otros 4 escondites. Personalmente. Esta noche. Lleva hombres armados. Si la policía ya sabe del escondite 3, podrían saber de los otros. Necesitamos mover ese dinero. Ahora. Jefe, mover 250 millones de pesos en una noche es arriesgado. Visible. Si nos están vigilando. Más arriesgado es dejarlo donde está si alguien tiene un mapa. El tiburón golpeó su escritorio. Muévelo. Distribúyelo entre casas de seguridad. Y encuentra nuevos escondites. Ubicaciones que solo tú y yo conozcamos. Nadie más. Se giró hacia el gordo. Marco, quiero que pongas a nuestros mejores hombres a investigar. Encuentra a Ramón y a Chuy, los que ayudaron a enterrar el dinero. Tráelos aquí. Quiero hablar con ellos personalmente. También, activa nuestras fuentes dentro de la policía. Necesito saber todo sobre esta operación. ¿Quién está a cargo? ¿Qué más saben? Están planeando más redadas. Entendido, jefe. Mis contactos dicen que es el comandante Ricardo Mendoza quien está liderando la investigación. Es de la Policía Federal. Tiene reputación de ser difícil de comprar. Todos tienen un precio, dijo el tiburón fríamente. Encuentra el suyo. O encuentra su debilidad. Familia, amante, algo. Todos tienen algo que pueden perder. Se volvió hacia el flaco. Sebastián, quiero seguridad triplicada en todas nuestras operaciones. Casas de seguridad, laboratorios, rutas de distribución. Si hay un traidor, podría estar dando más información que solo sobre el dinero. Asume que todo está comprometido hasta que sepamos lo contrario. ¿Y si encontramos al traidor? Preguntó el flaco. La sonrisa del tiburón fue escalofriante. Entonces haremos un ejemplo que nadie olvidará en los próximos 10 años. Después de que los 3 lugartenientes se fueron a ejecutar sus órdenes, el tiburón se quedó solo en su estudio. Se sirvió otro whisky, esta vez bebiéndolo lentamente mientras miraba por la ventana. Había construido su imperio durante 20 años, comenzando como un simple sicario y ascendiendo hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos de Baja California. Había sobrevivido guerras con cárteles rivales, operativos gubernamentales, traiciones internas. Se había ganado su apodo por ser despiadado y eficiente, atacando con la precisión mortal de un tiburón cuando detectaba debilidad. Pero esto era diferente. Esto era alguien dentro de su propia organización, alguien con acceso a información sensible,
que deliberadamente estaba tratando de destruirlo desde adentro. Su teléfono sonó. Era el contador. Jefe, revisé la caja fuerte. El cuaderno está aquí. Pero, la voz de Carlos temblaba. Alguien lo ha movido. No está exactamente donde lo dejo siempre. Y hay marcas de polvo que sugieren que fue sacado y devuelto. ¿Tu esposa? Está dormida. O fingiendo estarlo. Jefe, creo que podría haber fotografiado las páginas. Hay una cámara de seguridad en mi estudio que revisa entrada y salida, pero no captura el interior de la habitación. Ella podría haber entrado cuando yo no estaba. Abierto la caja fuerte. ¿Cómo? Dijiste que solo tú sabías la combinación. Un silencio culpable. Podría haberme visto abriéndola. Desde la puerta. Si estuvo espiándome. El tiburón apretó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. Trae a tu esposa. Ahora. A la casa en el desierto. Voy a tener una conversación con ella. Jefe, ella es la madre de mis hijos. No puedes. ¿Prefieres que sea ella o tú, Carlos? Porque alguien va a pagar por esta traición. Tú. Eliges quién. Otra pausa. Está llena de la agonía de un hombre eligiendo entre su propia vida y la de su esposa. La traeré, susurró finalmente el contador. Y Carlos, después de que hablemos con ella, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre seguridad operativa y por qué mantener cuadernos con información crítica en tu casa fue la decisión más estúpida de tu vida. ¿Entendido? Sí, jefe. El tiburón colgó y marcó otro número. Este fue contestado al primer tono. Necesito un equipo de limpieza en espera, dijo simplemente. Podríamos tener que resolver un problema familiar esta noche. Mientras tanto, en su casa a solo 2 kilómetros de distancia, el contador Carlos Ruiz estaba parado en su habitación, mirando a su esposa dormida, Gabriela, con quien se había casado hace 15 años, madre de sus 2 hijos, la mujer a quien había traicionado con una amante de 23 años. ¿Habría ella hecho esto? ¿Habría entregado información al gobierno, sabiendo que podría destruir no solo a él sino a toda la familia? El dinero que pagaba por la casa donde dormía, las escuelas privadas de sus hijos, los autos de lujo que conducía. La respuesta, Carlos la sabía en su corazón, era sí. Una mujer despreciada era capaz de cualquier cosa. Se acercó a ella y la despertó suavemente. Gabriela, despierta. Tenemos que ir a algún lugar. Ella abrió los ojos, y en ese momento, Carlos vio algo en ellos. No era miedo, era satisfacción, triunfo, incluso. Sabía que la habían descubierto, y no le importaba. ¿A dónde? Preguntó ella, su voz tranquila. El jefe quiere hablar contigo. Ah, dijo Gabriela, sentándose en la cama. Finalmente, Carlos sintió su sangre helarse. ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Qué demonios hiciste? Ella lo miró con una mezcla de desprecio y algo más. Algo como justicia. Hice lo que debería haber hecho hace años, Carlos. Le di al gobierno las herramientas para destruirte a ti y a tu jefe. A todos ustedes. Fotografié cada página de tu estúpido cuaderno. Cada ubicación, cada cantidad, cada detalle. Y lo envié a la policía. ¿Estás loca? Van a matarte. Van a matarnos a todos. Pero primero van a arrestarte, respondió ella con calma. Porque también es de información sobre tus cuentas bancarias, tus propiedades, tus rutas de lavado de dinero. Todo, Carlos. Les di absolutamente todo. Carlos la miró con horror, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que su esposa había hecho. ¿Por qué? ¿Solo por venganza? No solo por eso, dijo Gabriela. También porque estoy cansada de vivir con el hombre que ayuda a destruir nuestro país. Estoy cansada de saber que el dinero que gasto está manchado con la sangre de adictos, de víctimas de violencia de narcotráfico, de policías honestos asesinados. Estoy cansada de ser cómplice. Se levantó de la cama, ya vestida, como si hubiera estado esperando este momento. Así que sí, Carlos. Fui yo. Yo hice la llamada anónima. Yo le di al comandante Mendoza las ubicaciones exactas de cada escondite de dinero. Y si tu jefe quiere matarme por eso, que lo haga. Pero al menos moriré sabiendo que hice algo bueno. Algo correcto. Por primera vez en 15 años. Carlos no sabía qué decir. Su mundo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y en algún lugar de Tijuana, el comandante Ricardo Mendoza estaba preparando equipos para golpear los otros 4 escondites de dinero,
usando las coordenadas que una mujer valiente le había proporcionado, arriesgando su propia vida para derribar a la organización criminal que había convertido a su esposo en un criminal. La guerra entre el cártel de la costa y la justicia acababa de volverse mucho más personal. Y Canela, la perra labradora que había encontrado el primer escondite, sin saberlo se había convertido en el catalizador de una caída que sacudiría todo Tijuana. La tormenta había llegado. Cuartel de la Policía Federal, Tijuana, 3 de la mañana. Ricardo Mendoza no había dormido en 24 horas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Frente a él, en la sala de operaciones, había 4 equipos listos para moverse. 20 agentes de su más absoluta confianza, seleccionados personalmente después de verificar sus antecedentes y confirmar que ninguno tenía conexiones sospechosas con el narcotráfico. En una pantalla grande, había un mapa de Tijuana con 4 puntos marcados. Las ubicaciones de los escondites restantes de dinero del cártel de la costa, proporcionadas por su informante anónimo. «Escuchen todos», dijo Ricardo, su voz firme y clara. «Lo que vamos a hacer esta madrugada es sin precedentes. Golpearemos 4 ubicaciones simultáneamente. Cada equipo tiene sus coordenadas específicas. Mónica lidera el equipo Alfa, Luis el Bravo, Sánchez el Charlie, y yo el Delta. Canela viene conmigo». La perra labradora estaba sentada junto a él, alerta, su chaleco táctico con el logo de la Policía Federal ya puesto. Desde el hallazgo del primer escondite, se había convertido en una especie de mascota de la operación, aunque Ricardo sabía que su nariz era una herramienta invaluable. «El factor sorpresa es crítico», continuó. «El cártel ya sabe que encontramos uno de sus escondites. Probablemente están moviendo dinero esta misma noche. Por eso actuamos ahora, a las 3 de la mañana, cuando sus operaciones están en su punto más bajo de vigilancia». Mónica levantó la mano. «Comandante, ¿qué hacemos si encontramos resistencia armada? Estos no son solo escondites de dinero. Podrían tener guardias». «Reglas de enfrentamiento estándar», respondió Ricardo. «Identifíquense como Policía Federal. Si abren fuego, respondan apropiadamente. Pero el objetivo primario es el dinero, no los tiroteos. Necesitamos ese efectivo como evidencia. Fotos, video, conteo en el sitio antes de moverlo. Todo documentado perfectamente para que ningún juez corrupto pueda desecharlo por tecnicismos». Luis, el sargento veterano, agregó, «y mantengan las radios abiertas. Si cualquier equipo tiene problemas, los otros responden inmediatamente. No dejamos a nadie atrás». «Correcto», afirmó Ricardo. «Sincronicen relojes. Son las 3:05 a.m. Llegamos a posiciones a las 3:40. Golpeamos todos los objetivos simultáneamente a las 4 en punto». ¿Preguntas? Silencio. Solo la tensión de agentes preparándose mentalmente para lo que vendría. «Entonces muévanse. Y que Dios nos proteja». Los 4 equipos salieron en vehículos separados, sin marcas, tomando rutas diferentes para no levantar sospechas. Ricardo conducía su camioneta con Canela en el asiento trasero. Y 2 agentes más, Ramírez y González, fuertemente armados. Su objetivo era un taller mecánico abandonado en la zona industrial de Tijuana. Según las coordenadas del informante, allí había enterrados otros 60 millones de pesos. «Comandante», dijo Ramírez desde el asiento trasero, «¿cree que el cártel ya movió el dinero?» «Es posible», admitió Ricardo. «Por eso nos movemos rápido. Pero mi instinto me dice que no. Mover esa cantidad de efectivo requiere logística, tiempo, múltiples vehículos. Si decidieron moverlos solo después de que encontramos el primer escondite ayer, probablemente todavía estén organizándose. A menos que hayan empezado a moverlo esta misma noche», observó González. «En cuyo caso podríamos interceptarlos en el acto», respondió Ricardo con una sonrisa tensa. «Lo cual sería incluso mejor. Dinero y arrestos». Llegaron al taller mecánico a las 3:43 de la mañana. El lugar estaba oscuro, aparentemente abandonado, con autos desmantelados oxidándose en el patio. Pero Ricardo notó algo. Había marcas frescas de neumáticos en el polvo cerca de la entrada trasera. «Alguien estuvo aquí recientemente», susurró a su equipo. «Manténganse alertas». Canela olfateó el aire, sus orejas moviéndose. Claramente detectaba algo. A las 3:58, Ricardo recibió confirmaciones por radio de los otros 3 equipos. Todos estaban en posición. Mónica en un baldío cerca de la playa. Luis en una casa abandonada en la Colonia Libertad.
Sánchez en un depósito de chatarra en el este de la ciudad. 2 minutos, murmuró Ricardo. El tiempo se arrastraba. Cada segundo parecía una hora. Ricardo podía escuchar su propio pulso en sus oídos. A las 4 de la mañana exactamente, su radio crepitó. Todos los equipos, ejecuten. Ricardo y su equipo irrumpieron en el taller. La puerta trasera cedió fácilmente bajo la palanca que Ramírez usó. Entraron rápidamente. Linternas y armas levantadas. Policía Federal. Manos arriba. El taller estaba vacío, pero no abandonado. Había señales de actividad reciente, herramientas movidas, el olor de diésel fresco, y en el piso de concreto del área de trabajo, un área donde claramente había sido removido el concreto y luego rellenado torpemente. Aquí, dijo Ricardo, señalando el área sospechosa. Ramírez sacó un pico y comenzó a romper el concreto mal rellenado. No tomó mucho tiempo. A medio metro de profundidad, encontraron bolsas de plástico industrial. Y dentro de las bolsas, tenemos efectivo, reportó Ricardo por radio. Mucho efectivo. Equipo Delta confirma objetivo exitoso. Equipo Alfa también, llegó la voz de Mónica. Encontramos 3 contenedores. Estimado inicial 40 millones de pesos. Bravo confirma, dijo Luis. 2 contenedores grandes aquí. Pero entonces, la voz de Sánchez, liderando el equipo Charlie, llegó con urgencia. Charlie tiene contacto hostil. Repito, contacto hostil. Hay sicarios aquí protegiendo el dinero. Necesitamos refuerzos. Disparos, disparos. El sonido de armas automáticas se escuchó claramente por la radio. Todos los equipos, mantengan posiciones, ordenó Ricardo. González, tú te quedas aquí asegurando la evidencia. Ramírez, conmigo. Vamos a apoyar a Charlie. Dejando a Canela con González, Ricardo y Ramírez corrieron a su vehículo. El depósito de chatarra donde operaba el equipo Charlie estaba a solo 3 kilómetros. Condujeron a velocidad máxima, con las sirenas ahora activadas. Llegaron en 5 minutos que parecieron una eternidad. El depósito de chatarra estaba iluminado con reflectores, y el sonido de disparos era constante. Ricardo pudo ver el vehículo del equipo Charlie con impactos de bala, y a Sánchez y sus hombres protegidos detrás de pilas de autos aplastados, intercambiando fuego con al menos 5 sicarios del cártel. Apoyo llegó, reportó Ricardo. Vamos a flanquear desde el sur. Lo que siguió fue un tiroteo intenso de 10 minutos. Los sicarios del cártel estaban bien armados con rifles de asalto, y no tenían intención de rendirse. Pero estaban superados en número ahora, especialmente cuando el equipo Bravo de Luis también llegó como refuerzo. Gradualmente, los agentes avanzaron. 2 sicarios cayeron muertos. Otro fue herido y capturado. Los 2 restantes intentaron escapar pero fueron perseguidos y arrestados a 3 cuadras del depósito. Área asegurada, reportó finalmente Sánchez, aunque estaba sangrando de una herida en el brazo. Tenemos 3 bajas enemigas, 2 arrestados, un agente herido leve. Y encontramos el dinero. Está en un contenedor enterrado en el centro del depósito. Ricardo sintió un peso salir de sus hombros. Todos sus agentes estaban vivos. Excelente trabajo, todos. Aseguren las escenas. Forense en camino a todas las ubicaciones. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Tijuana, Ricardo regresó al taller mecánico donde habían encontrado su objetivo. González había permanecido allí con Canela, protegiendo la evidencia. Ya habían llegado los equipos forenses y estaban documentando todo. El conteo preliminar era asombroso. Los 4 escondites juntos contenían más de 230 millones de pesos. Con el primer escondite encontrado ayer, el total superaba los 270 millones. Comandante, dijo Mónica, llegando con café para todos. Esto es histórico. Es el mayor golpe financiero contra un cártel en la historia de Baja California. Ricardo asintió, pero no sonrió. Es un buen comienzo. Pero esto no termina aquí. El cártel de la costa va a reaccionar. Violentamente. Necesitamos prepararnos para la represalia. Tenía razón. En ese mismo momento, en la casa del desierto a las afueras de Tijuana, el tiburón estaba recibiendo reportes de sus lugartenientes sobre la redada simultánea. Su cara estaba roja de furia. 4 escondites. Todos golpeados en la misma hora. Gritó. Esto no es coincidencia. Alguien les dio las ubicaciones exactas de todos. El contador Carlos Ruiz estaba en un rincón de la habitación, aterrorizado.
Su esposa, Gabriela, estaba amarrada a una silla en el centro. Ella, dijo el tiburón, señalando a Gabriela. Ella nos traicionó. Ella dio la información a la policía. Se acercó a la mujer, quien lo miraba desafiante a pesar del miedo obvio en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó el tiburón. ¿Por qué traicionar a tu esposo? ¿A tu familia? Porque ya no querías ser parte de esto, respondió Gabriela con voz temblorosa pero firme. Ya no quería que el dinero de la droga pagara por la vida de mis hijos. Preferí destruirlo todo que seguir siendo cómplice. El tiburón sacó su pistola. Noble. Pero. Estúpido. Espera, gritó el contador. Ella es la madre de mis hijos. No puedes. ¿No puedo? El tiburón se giró hacia él. Ella acaba de costarnos casi 300 millones de pesos. Ella nos ha condenado a todos. Y tú, Carlos, tú permitiste que esto pasara con tu descuido. El gordo y el flaco, presentes también, intercambiaron miradas incómodas. Sabían lo que venía. Pero, continuó el tiburón, bajando su arma, matarla ahora no nos devuelve el dinero. Lo que necesitamos es un plan para recuperarnos. Y para enviar un mensaje. Miró a sus 3 lugartenientes. El mensaje debe ser claro. Nadie traiciona al cártel de la costa sin consecuencias. Pero debe ser estratégico. No podemos simplemente asesinar a gente al azar. Eso traerá más calor del gobierno. ¿Qué propones?, preguntó el flaco. Una sonrisa cruel apareció en el rostro del tiburón. Vamos a golpear donde más les duele. Vamos a ir tras el comandante Mendoza. No para matarlo. Eso sería demasiado obvio. Pero su familia, sus seres queridos, su reputación. Vamos a destruir su vida pieza por pieza. ¿Y ella?, preguntó el contador, señalando a su esposa. Ella se queda viva, decidió el tiburón. Por ahora, como garantía de tu cooperación continua, Carlos. Si nos traicionas otra vez, si cometes otro error, ella paga. Tus hijos pagan. ¿Entendido? El contador asintió miserablemente. Y mientras el sol salía completamente sobre Tijuana, 2 fuerzas se preparaban para la siguiente fase de la guerra. El comandante Ricardo Mendoza con la justicia y evidencia de su lado, y el tiburón con desesperación y violencia en el suyo. Y entre ellos, sin saberlo, una perra labradora llamada Canela cuyo simple acto de olfatear tierra había desencadenado una batalla que cambiaría el destino de muchas vidas. La guerra apenas comenzaba. 2 semanas después, Tijuana Ricardo Mendoza estaba en su oficina, rodeado de archivos, evidencias fotográficas y reportes forenses. El decomiso de casi 300 millones de pesos del cártel de la costa había sido noticia nacional. Los medios lo llamaban la mayor operación anticrimen en la historia de Baja California. El presidente había llamado personalmente para felicitarlo. Su cara estaba en todos los periódicos. Pero Ricardo no se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre con una diana pintada en la espalda. En las 2 semanas desde la redada simultánea, el cártel de la costa había respondido, pero no de la manera que esperaban. No había habido ataques directos contra la policía. No había sicarios intentando emboscar a los agentes. En cambio, algo más siniestro estaba sucediendo. Mónica entró a la oficina con expresión sombría. Comandante, tenemos otro problema. La jueza Ramírez, la que iba a presidir el caso contra los sicarios que arrestamos, acaba de recusar. Dice que tiene conflicto de interés. ¿Conflicto de interés? Ricardo frunció el ceño. Es la tercera jueza que se recusa en 2 semanas. Alguien nos está presionando. O amenazando, agregó Mónica. Mi contacto en el juzgado dice que la jueza Ramírez recibió fotos de sus nietos entrando y saliendo de la escuela. El mensaje era claro. Ricardo golpeó su escritorio con frustración. Esta era la estrategia del cártel. No enfrentar directamente a la policía, sino minar el proceso judicial. Sin jueces dispuestos a llevar los casos, sin fiscales que presenten cargos, toda la evidencia del mundo no significaba nada. ¿Y el dinero? Está seguro al menos. En la bóveda federal en la Ciudad de México. Pero hay rumores de que abogados del cártel están preparando recursos legales, argumentando que el decomiso fue ilegal, que violamos procedimientos. Son tonterías. Documentamos todo perfectamente. Lo sé. Pero tienen abogados caros, comandante. Y tiempo. Pueden mantener el dinero congelado en litigios durante años. Ricardo suspiró. Esta era la realidad frustrante de combatir el crimen organizado en México.
Las victorias en las calles no siempre se traducían en victorias en las cortes. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contestó de todos modos. Comandante Mendoza. La voz estaba distorsionada electrónicamente. Era su informante anónimo, el que había proporcionado las ubicaciones de los escondites. Sí, habla. Necesito que sepa algo. El cártel de la costa está planeando atacarlo. No directamente, pero a través de su familia. Tienen fotos de su hija, de su exesposa. Saben dónde viven. Ricardo sintió que su sangre se helaba. Su hija Daniela tenía 16 años y vivía en Guadalajara con su madre. Habían divorciado hace 5 años, en parte porque el trabajo de Ricardo era demasiado peligroso, demasiado consumidor. ¿Qué saben exactamente? Todo. Escuela de su hija, rutina de su exesposa, horarios. El tiburón no planea matarlas. Planea secuestrarlas. Usarlas como palanca para obligarlo a devolver el dinero o destruir la evidencia. No puedo hacer ninguna de esas cosas. El dinero está en custodia federal. La evidencia ya está en el sistema. Ellos no lo saben. O no les importa. Solo quieren presionarlo, hacerlo sufrir. ¿Entiende? Ricardo entendía perfectamente. Esta era una táctica común de los cárteles. Atacar a la familia de sus enemigos para quebrar su voluntad. ¿Quién es usted? Preguntó Ricardo. ¿Por qué me está ayudando? Una pausa larga. Porque estoy cansado de la violencia. Cansado de ver morir inocentes. ¿Y por qué? El cártel tiene a alguien que me importa. Si ellos caen, tal vez ella pueda ser libre. Ella, Gabriela Ruiz, la esposa del contador. Silencio. Luego, solo proteja a su familia, comandante. El golpe viene en las próximas 48 horas. La llamada terminó. Ricardo inmediatamente llamó a Luis. Necesito protección para mi exesposa y mi hija en Guadalajara. Ahora. Nivel máximo de amenaza. ¿Qué pasó? El cártel va tras mi familia. Luis no hizo preguntas. Sabía que esto era parte del trabajo, el riesgo que todos tomaban cuando decidían combatir al narcotráfico. Lo arreglo en 1 hora. Las traemos aquí o las protegemos allá. Allá es más seguro. Tijuana es territorio del cártel. Que la Policía Federal en Guadalajara las proteja. Casa segura. Custodia las 24 horas. Mientras Luis organizaba la protección, Ricardo llamó a su exesposa, Patricia. Ricardo, ¿qué pasa? Preguntó ella, reconociendo el tono urgente en su voz. Patty, necesito que escuches con mucho cuidado. Tú y Daniela están en peligro. Hay sicarios del cártel que podrían intentar secuestrarlas. La Policía Federal va a llegar a tu casa en menos de 1 hora. Vas a ir con ellos a una casa segura. Sin preguntas, sin demoras. Dios mío, Ricardo. ¿Qué hiciste? Mi trabajo. Decomisé dinero de un cártel importante. Y ahora quieren venganza. Escuchó a Patricia respirar profundamente, controlando su pánico. ¿Por cuánto tiempo tenemos que escondernos? No lo sé. Días, semanas. Hasta que arrestemos a los líderes del cártel o neutralicemos la amenaza. Daniela tiene exámenes finales en 2 semanas. Su vida vale más que los exámenes, Patty. Lo sé. Lo sé. Solo. Ten cuidado. ¿Está bien? Daniela todavía te necesita. Yo todavía. Solo ten cuidado. Después de colgar, Ricardo se sentó pesadamente en su silla. Este era el costo de pelear contra el narcotráfico. No solo tu propia vida en riesgo, sino las vidas de todos los que amabas. Canela, que había estado durmiendo en su oficina, se acercó y apoyó su cabeza en las rodillas de Ricardo. El perro parecía sentir su angustia. Gracias, niña, murmuró Ricardo, acariciando su cabeza. Tú encontraste ese dinero. Tú iniciaste todo esto. Y ahora tengo que terminarlo. Esa noche, Ricardo reunió a su equipo de confianza. Mónica, Luis, Sánchez y 3 agentes más. También estaba un invitado especial, el fiscal federal Javier Morales, enviado desde Ciudad de México específicamente para manejar el caso contra el cártel de la costa. Caballeros, señora, comenzó Morales, tenemos un problema. Los recursos legales del cártel están funcionando. Han logrado congelar el dinero decomisado temporalmente mientras sus abogados argumentan tecnicismos. Pero más importante, hemos identificado al menos 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo 2 jueces, que están en la nómina del cártel. ¿Podemos arrestarlos? Preguntó Mónica. Con evidencia sólida. Sí.
Y aquí es donde entra nuestra fuente anónima. Nos ha proporcionado no solo las ubicaciones del dinero, sino también registros financieros, transferencias bancarias, pagos a oficiales corruptos, todo. Morales abrió su laptop y mostró documentos escaneados. Esto, dijo, señalando la pantalla, es un ledger completo de los sobornos del Cártel de la Costa durante los últimos 3 años. Nombres, cantidades, fechas. Es evidencia de oro. ¿Cómo lo consiguió nuestra fuente?, preguntó Luis. No lo sabemos. Pero quien sea, tiene acceso al núcleo financiero del cártel. Posiblemente alguien muy cercano al contador. Ricardo pensó en Gabriela Ruiz, la esposa de Carlos el contador Ruiz. Ella había sido identificada como la probable informante. Si el cártel lo sabía también, su vida estaba en grave peligro. Necesitamos sacarla, dijo Ricardo. Si es ella nuestra fuente, necesitamos rescatarla antes de que el cártel la mate. ¿Sabes dónde está?, preguntó Morales. Tengo una idea. Mis contactos dicen que el tiburón tiene una casa en el desierto, al este de Tijuana. Es donde lleva a gente para interrogatorios. Necesitas una orden judicial para un operativo de rescate, advirtió Morales. No hay tiempo. Si esperamos a la burocracia, ella estará muerta. Mónica tocó el brazo de Ricardo. Comandante, si haces esto sin autorización, podrías destruir tu carrera. Podrían acusarte de invasión ilegal, uso excesivo de fuerza. Entonces que me acusen, respondió Ricardo. Esta mujer arriesgó todo para ayudarnos. No voy a abandonarla ahora. Se giró hacia su equipo. ¿Quién viene conmigo? Entiendan que esto es voluntario. No es una orden. Si vienen, van a arriesgar sus carreras también. Sin un momento de duda, todos levantaron la mano. Todos contigo, comandante, dijo Luis simplemente. 2 horas después, 5 vehículos sin marcas se dirigían al desierto al este de Tijuana. Llevaban equipo táctico completo, visión nocturna, y suficiente poder de fuego para un pequeño ejército. Canela iba con ellos, no para rastrear drogas esta vez, sino porque Ricardo sentía que la perra era su amuleto de suerte. La casa del desierto era una estructura fortificada rodeada por muros altos. Había guardias armados visibles, al menos 6. Las luces estaban encendidas a pesar de ser pasada la medianoche. Alguien está despierto, observó Mónica a través de binoculares de visión nocturna. Vamos a entrar rápido y fuerte, decidió Ricardo. Equipo Alfa por el frente, Bravo por atrás. Objetivo primario: encontrar y rescatar a Gabriela Ruiz. Objetivo secundario: capturar al tiburón si está presente. ¿Y si hay resistencia?, preguntó Sánchez. Entonces respondemos, dijo Ricardo simplemente. A las 2 de la mañana, atacaron. La operación fue rápida y brutal. Los guardias del cártel, sorprendidos por el asalto, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Hubo intercambio de disparos, pero los agentes federales, mejor entrenados y equipados, superaron rápidamente la resistencia. Ricardo irrumpió en la casa principal con Luis y Mónica, moviéndose de habitación en habitación. Encontraron evidencia de tortura, cuerdas, sangre en el piso, instrumentos que hacían que su estómago se revolviera. Y en el sótano, amarrada a una silla, golpeada pero viva, estaba Gabriela Ruiz. Policía Federal, dijo Ricardo, bajando su arma. Gabriela, venimos a sacarla de aquí. La mujer levantó la cabeza, sus ojos hinchados apenas pudiendo abrirse. Cuando reconoció que eran realmente policías, comenzó a llorar. Pensé que iban a matarme. No hoy, dijo Ricardo, cortando sus ataduras. Usted es muy valiente, señora Ruiz. Y ahora va a testificar. Va a ayudarnos a destruir completamente a este cártel. Mientras sacaban a Gabriela de la casa, Sánchez reportó por radio. Comandante, encontramos algo más. Documentos, computadoras, teléfonos. Parece que esta casa era como un centro de comando secundario. Hay información por todas partes. Incauten todo, ordenó Ricardo. Cada papel, cada dispositivo. Pero faltaba algo, o más bien alguien. No está el tiburón, reportó Luis después de revisar toda la propiedad. Ni el contador, ni los otros lugartenientes. Solo guardias de nivel bajo. Sabían que veníamos, dijo Mónica. Alguien les avisó. Ricardo sintió un escalofrío. Había un infiltrado en la policía. Tenía que haberlo.
Pero no importaba ahora. Habían rescatado a Gabriela, habían incautado más evidencia, y habían dado otro golpe al cártel. De regreso en Tijuana, mientras Gabriela recibía atención médica y era trasladada a protección de testigos federal, Ricardo se sentó en su oficina con Canela a sus pies. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por rescatarla. Ahora termina esto. Los archivos que encontraste en el desierto tienen todo lo que necesitas. Nombres, cuentas, operaciones. Úsalos. Destruye al tiburón. Un amigo Ricardo miró el mensaje durante mucho tiempo. Tenía un testigo cooperante. Tenía evidencia física. Tenía casi 300 millones de pesos decomisados. Y ahora tenía archivos completos de las operaciones del cártel. Vamos a ganar esto, le dijo a Canela. Va a tomar tiempo, pero vamos a ganar. La perra movió la cola, como si entendiera. Y en algún lugar de Tijuana, escondido en una casa segura, el tiburón miraba las noticias reportando el rescate de Gabriela Ruiz y la incautación de más evidencia. Sabía que estaba acabado. Era solo cuestión de tiempo. La perra había encontrado su dinero. La esposa de su contador lo había traicionado. Y el comandante Mendoza estaba cerrando el círculo. El cártel de la costa estaba cayendo. Y todo había comenzado cuando una perra labradora llamada Canela había olfateado algo enterrado en un baldío. A veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. 6 meses después, el tiburón y sus 3 lugartenientes fueron arrestados en una operación coordinada. Gabriela Ruiz testificó en el juicio, protegida por el programa de testigos. El cártel de la costa se desintegró sin su liderazgo y sin su dinero. Canela recibió una medalla de honor de la Policía Federal y se retiró a vivir con Ricardo y su hija, finalmente reunida después de que la amenaza terminó. Y en Tijuana, por primera vez en décadas, los índices de violencia relacionada con el narcotráfico bajaron significativamente. La historia de la perra que derribó un cártel se convirtió en leyenda.